Yo sé hacer que tu padre camine de nuevo, dice niño sin hogar a millonaria en la carretera. Mariana frenó de golpe en medio de la autopista abarrotada. El motor de su lujoso automóvil rugía, pero los sonidos del tráfico, los claxons y las voces de la ciudad parecían un eco lejano. La presión en su pecho era abrumadora. Con su padre postrado en una cama de hospital después del accidente, cada día se sentía más atrapada en un mundo que antes creía perfecto. Miró por la ventanilla, viendo a la gente pasar rápido, perdidos en su propia lucha diaria. Una mezcla de tormento y desasosiego inundaba su alma. Justo cuando su mente estaba a punto de estrellarse contra la tristeza nuevamente, un golpe en la ventana la sacó de su ensimismamiento. Alzó la vista y allí estaba, un niño. No parecía mayor de 10 años, con ojos que parecían contener miles de historias. Su rostro estaba sucio, pero había algo en su mirada que brillaba. Un destello de sabiduría antigua, un destello de sabiduría antigua, un destello de sabiduría antigua. Mariana parpadeó, incrédula. ¿Cómo podía un niño callejero, con solo un trozo de cartón como hogar, hacer una afirmación tan audaz? La risa brotó entre los llantos reprimidos dentro de ella, pero algo se encendió en su interior. Era una chispa de esperanza. ¿Podría ser? No, no era posible. Sin embargo, la desesperación era un monstruo que había estado devorando su cordura desde el accidente. Sintiéndose un poco loca, le preguntó, ¿cómo sabes eso? El niño dio un paso hacia adelante, como si la multitud y el ruido no existieran. Porque tengo un don. Puedo ver lo que otros no pueden. Sé cómo ayudar a las personas a sanar. Su voz, a pesar de su juventud, tenía un peso que Mariana no pudo ignorar. El tráfico seguía un caos, pero de alguna manera, todo alrededor pareció bajarle el volumen, dejando solo la clara voz del niño resonando en su cabeza. Ella se preguntó de dónde venía ese poder. ¿Era real o simplemente un sueño desesperado de alguien que nunca tuvo un hogar? Cada palabra de Pedro parecía tener la fuerza de una verdad, aunque le asustaba la posibilidad de que fuera falso. Mariana se mordió el labio, sus manos temblaban en el volante. Pero, ¿cómo? No hay nada que pueda hacer que eso suceda. Los médicos, ellos dicen que no hay nada que hacer. Su voz se quebró, y en esos instantes vulnerables, vio cómo los ojos de Pedro se iluminaban. Él sonrió, pero no era una sonrisa de niño. Era una sonrisa cargada de secretos y promesas. Las personas no tienen que rendirse. Hay otras maneras, a veces incluso más allá de lo que nos enseñan, replicó él, desafiando su escepticismo. Dame una oportunidad. La tarde daba paso a sombras inquietantes en el horizonte. Mariana sintió una mezcla de miedo y fascinación. ¿Y si Pedro realmente tenía razón? ¿Y qué pasaría si decidía confiar en él? Ya había perdido tanto. ¿Podía arriesgarse a perder el resto? Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda ante la firmeza en la voz de Pedro. ¿Dame una oportunidad? Repetía en su mente, como un eco angustiante. Sus ojos buscaban en los de él alguna señal de que lo que decía era verdad, pero solo encontraba una fe ciega que la dejó más confundida que antes. ¿Y qué es lo que necesitas de mí?, preguntó tratando de superar la incredulidad. Solo tu confianza, dijo el niño mientras el tráfico seguía su curso, inconsciente de su desenlace. Si me llevas contigo, puedo mostrarte el camino. Mariana dudó. La lógica la estaba traicionando. ¿Y si esto es una locura? ¿Qué pasaría si me arriesgo y no es cierto? El niño la miró fijamente, y de repente,
Un grito desgarrador atravesó el zumbido de la ciudad. «No, Mariana, espera». Era su hermano Jaime, que corría a través del tráfico, visiblemente pálido y agitado. Su rostro mostró la pura desesperación que había logrado esconder en los días oscuros desde el accidente de su padre. Cuando llegó a su lado, se agitó, respirando con dificultad. «Tú no puedes hablar con él. Él no es quien dice ser». Mariana parpadeó, confundida. ¿Qué estaba sucediendo? Con un gesto agitado, Jaime empujó la puerta y se metió en el coche, mirando a Pedro con aversión. «Lárgate de aquí, niño. No te acerques a mi hermana». Pedro dio un paso atrás y sus ojos se llenaron de tristeza. «¿Por qué tienes miedo, hermano?» «Solo quiero ayudar». «No hables con él, Mariana», continuó Jaime, su voz temblorosa. «Él no es solo un niño de la calle. Es peligroso». «¿Peligroso? ¿Por qué?», preguntó Mariana, su corazón comenzando a latir más rápido. La inquietud de su hermano le afectaba más de lo que quería admitir. «Porque lo sabe todo», afirmó Jaime, mirándola con un miedo palpable. «Ese niño ha estado en nuestra casa, en nuestro vecindario. Él suelta lo que ha escuchado y materia que nadie debería conocer. Eso no tiene sentido», respondió Mariana. Pero las palabras de su hermano resonaban en su mente como un tambor. Pedro sonrió tristemente, recibiendo la mirada acusadora de Jaime con resignación. «Lo que yo sé, tú no lo entiendes. Yo puedo curar a tu padre, pero no puedo hacerlo sin tu apoyo», insistió Pedro, su voz ahora casi un susurro, lleno de un anhelo que iría más allá de lo visible. El ambiente se tornó denso. La conflictiva tensión entre ellos se palpaba en el aire. Mariana sintió que todo se desmoronaba. «¿Qué necesitas para sanarlo?», preguntó a Pedro antes de volverse indignada nuevamente con su hermano. «¿Por qué confías en lo que dices, Jaime?». De pronto, un ruido ensordecedor interrumpió la discusión. Una camioneta, fuera de control, se desvió de su carril. Las luces brillantes se acercaban rápidamente. En una fracción de segundo, el tiempo se detuvo. Todo pareció desvanecerse en un blur. ¡Bang! El impacto fue estruendoso. La camioneta chocó contra su auto. Los cristales estallaron, cubriendo a Mariana y a Jaime en fragmentos de vidrio. El mundo se volvió gris, y el último sonido que escuchó fue el grito aterrador de Pedro, resonando aún mientras su conciencia se desvanecía. Cuando finalmente volvió en sí, se encontró en un lugar deslumbrante y aturdido. Con su hermano a su lado, su mente estaba confusa, pero había algo diferente en el aire. Algo inquietante. Pedro no estaba allí. Había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiese existido. ¿Quién era realmente ese niño? ¿Y qué pudo haber sucedido con su padre en su ausencia? El caos que había comenzado en un momento de desesperación, ahora se había transformado en una pesadilla que apenas comenzaba. Mariana sintió una punzada de miedo y su corazón palpitaba rápidamente. Sin respuestas, solo preguntas y un destino incierto. ¿Qué le esperarían a ella y a su hermano a partir de ahora? Mariana parpadeó, aún en shock. A su lado, su hermano Jaime finalmente se había sido incapaz de contener las lágrimas. El dolor físico de la colisión palpitaba en su cuerpo, pero el verdadero sufrimiento provenía de la confusión e impotencia que ahora llenaban el aire. ¿Qué estaba pasando? Miraba a su alrededor, el caos de gente a su alrededor, pero todo seguía girando como si el tiempo no se detuviera. «Jaime, ¿estás bien?». Su voz temblaba. No estaba segura si el grito de Pedro aún resonaba en su cabeza o si era el eco del horror. Lo único que sabía era que no podían quedarse ahí. Sin embargo, la mirada desesperada de su hermano le hizo olvidar sus pensamientos. «Mariana, debemos salir de aquí», exclamó Jaime. «Esos tipos no están bien. Ese niño no como pensabas». Mariana sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía hacerle caso a su hermano después de todo? Pero el terror en su voz la paralizó. La gente comenzaba a aglomerarse alrededor del auto, murmullos acentuando el ambiente cargado, y de repente recordó. Pedro no estaba. Era como un espejismo, algo real pero inalcanzable. Si él no estaba, ¿qué significaba eso? «Jaime», gritó. «¿Dónde está Pedro? Él sabía cómo ayudar a papá». Jaime la miró, los ojos llenos de pánico. «Mariana,
Escucha, en casa ese niño no es un extraño. Es un nombre que no deberías haber conocido. Lo han mencionado los vecinos. Hablaban de un niño que conocía secretos, que manipula la mente. Un nuevo escalofrío recorrió el cuerpo de Mariana. No, no puede ser. No, no lo creo. Sé lo que estás sintiendo, pero debemos irnos, insistió Jaime, mirando hacia atrás como si algo oscuro lo persiguiera. No podemos quedarnos aquí. No está a salvo. Unos momentos de ansiosa indecisión pasaron antes de que Mariana se obligara a accionar. Se metió en el coche sujetando el volante mientras su mente giraba. ¿Tenía sentido los temores de Jaime? ¿Estaba Pedro realmente jugando con ellos como un marionetista? En medio de su caos interno, escuchó un murmullo a sus espaldas. ¿Por qué tardan tanto? Era un grupo de personas, ojos llenos de curiosidad y miedo. Pero lo que más le inquietó fue la apariencia de una mujer en la parte delantera del grupo. Tenía el rostro familiar, aunque descompuesto, mirándola con una mezcla de familiaridad y desprecio. «Mariana, soy yo, Ana», gritó la mujer. De hecho, era la vecina de Mariana, la madre de Pedro, el niño de la calle. Mariana sintió que se le congelaba el pecho. ¿Qué? ¿Cómo puedes? No es quien piensas, Mariana. Tienes que entenderlo. Ha estado manipulando a todos, dijo Ana, acercándose peligrosamente al coche, sus ojos oscuros centelleando de advertencia. Él tiene un poder, algo oscuro. Su magia es peligrosa. No, él solo quiere ayudar, defendió Mariana. Pero su voz sonaba débil incluso para ella. ¿Ayudar? Él quiere que confíes en él. Y luego te robará lo que más amas, replicó Ana, su voz más intensa, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante crucial. Mariana sintió un mareo. Su corazón latía con fuerza. El sudor se deslizaba por su frente. Este hombrecillo, este niño que parecía tan corriente, ¿realmente era un hombre peligroso? La noción era demasiado y la llevó a tambalearse un poco en su asiento. «Mariana, no podemos quedarnos aquí. Nos están observando», Juan dijo, su voz grave como un trueno. Mientras hablaba, la multitud comenzó a retroceder, los ojos fijos en el vehículo, y todos parecían repentinamente asustados, como si una sombra se hubiera cernido sobre ellos. Sin pensarlo, Mariana pisó el acelerador, pero en lugar de avanzar, el motor falló, y un silencio profundo llenó el aire. Instantes después, la atmósfera eléctrica se encendió. La boca de Ana se abrió en un grito, y en un parpadeo, el mundo se desvaneció nuevamente. Mariana se encontró en un lugar completamente diferente, oscuro y frío. Un grito se escapó de su pecho, pero lo que no esperaba era verla a ella, a su madre, con una mirada que lo decía todo. «Te dije que no vinieras», dijo su madre, su voz retumbando en las tinieblas. La angustia llenó su corazón. «Mamá, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando?». Pero antes de que pudiera obtener respuestas, el mundo giró otra vez. Y María se dio cuenta de algo devastador. Su madre había estado allí todo el tiempo, perdida en las redes tejidas por el niño de la calle. «¿Por qué me hiciste esto?», preguntó, su voz crujiente. «Por culpa de él, todo es su culpa», respondió su madre, un dolor en sus ojos, y el corazón de Mariana se rompió en 1.000.000 de pedazos. De repente, una figura apareció frente a ella. Y no era Pedro, era algo más oscuro, algo que había subido a la superficie. «Es solo el comienzo, Mariana», dijo con una voz que heló su sangre. ¿Qué era esa cosa? ¿Y qué significaba todo esto? La pregunta quedó flotando en el aire. Y el ciclo de horror, comenzaba de nuevo. Mariana sintió que todo giraba a su alrededor. La voz de su madre, llena de decepción, retumbaba por sus oídos. «¿Por qué me hiciste esto?». La mirada de su madre era una mezcla de dolor y desesperación, y eso desgarró aún más su corazón. Pero antes de que pudiera responder, el aire se tornó denso. La oscuridad comenzó a envolverlos y Mariana sintió que se desvanecía de nuevo. De repente, la escena cambió. Estaba en una sala blanca, brillante e inmaculada. Su madre ya no estaba allí. Se encontraba sola,
Las paredes eran lisas, pero había una sensación escalofriante en el lugar. Unos pasos resonaban suavemente detrás de ella. Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con Pedro. «¡Tú!», exclamó Mariana, su voz un susurro lleno de rabia e incredulidad. «¿Dónde está mi madre?». Pedro sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era oscura, torcida. «Tu madre está donde pertenece, Mariana. Has sido muy curiosa, y ahora eso tiene un precio». Mariana sintió una ola de terror. «¿Qué quieres decir? Devuélvemela», gritó, avanzando hacia él, pero algo invisible la detuvo. No podía acercarse. Había una barrera, y Pedro parecía disfrutar de su angustia. «¿Sabes? Siempre supe que vendrías. Luchaste tanto por tu padre que no viste lo que estaba justo frente a ti», respondió él, sus ojos reluciendo. «Soy alguien más que un simple niño. Soy el guardián de secretos, el vínculo entre los deseos y realidades». Mariana sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué deseos? No quiero tus secretos. Solo quiero a mi madre». «Pero tus deseos son pobres. Te dejaste llevar por la desesperación. Quisiste algo que estaba fuera de tu alcance. Y ahora la única forma de obtener lo que anhelas es hacer un sacrificio». La habitación comenzó a girar nuevamente. Las paredes temblaban y el suelo vibraba. «¿Qué tipo de sacrificio?». «Ah, ya lo verás», dijo Pedro, con una sonrisa que heló su corazón. Fue entonces cuando un destello iluminó la sala. Un espejo aparecía frente a ella, reflejando su rostro. Pero había algo extraño. Abrió la boca para gritar, pero no pudo. En el espejo vio a su padre, aparentemente en paz. Pero al lado de él estaba una figura oscura, una sombra que parecía estar absorbiendo su felicidad, su luz. «¿Quién es?», logró balbucear, sintiendo la carne de su cuerpo temblar. «Es simplemente un recuerdo. Y si no haces lo que te pido, ese será todo lo que quedará de tu padre. Simplemente un eco en la eternidad», dijo Pedro, su voz suave como un veneno. Los miedos más profundos de Mariana emergieron de las sombras. «No, haré lo que sea necesario, dímelo». Pedro sonrió de nuevo. «Es fácil, necesito un alma. Alguien con un vínculo especial contigo. Alguien que desees proteger con todo tu corazón. Entonces, el contrato estará cerrado». Un estruendo resonó alrededor y, sin pensarlo, Mariana sintió una urgencia que no podía controlar. «No, no tomarás a nadie». Pero ya era demasiado tarde. En su mente, un alguien había emergido, su hermano Jaime. La conexión entre ellos era tan fuerte que casi lo podía sentir. «¿Estás lista para aceptar el precio, Mariana? ¿Estás dispuesta a sacrificar a tu hermano para salvar a tu padre?», preguntó Pedro, sus ojos iluminándose. Un grito silencioso se atascó en su garganta. La confusión se transformó en horror. «No, no puedo». El espejo comenzó a agitarse. La figura oscura de su padre se desdibujó y de repente se sintió como si el mundo se hubiera detenido. En ese instante, todo se desvaneció. Mariana se encontró de nuevo en el coche, pero esta vez había algo diferente. Jaime no estaba en el asiento del pasajero. La desesperación la invadió. Se dio la vuelta y lo vio, a lo lejos, caminando entre la multitud. Pedro estaba a su lado, susurrando algo en su oído. «Jaime», gritó, pero no la escuchó. La marea de gente lo empujaba, separándolos. Las sombras comenzaron a tomar forma alrededor de él. «No, Jaime», chilló, aterrorizada. Las palabras de Pedro retumbaban en su mente. El sacrificio, todo el sacrificio. Su corazón se paralizó. ¿Qué consecuencias tendría todo esto? ¿Qué debería hacer? Con el miedo apretándole el pecho, Mariana trató de avanzar, pero los rostros de la gente a su alrededor habían cambiado. Cada uno, con ojos vacíos y miradas en blanco, parecía consumir toda su energía vital. «Esto no es real», murmuró, sintiendo un giro en su estómago, pero en el fondo sabía que era.
Las consecuencias de su elección comenzaban a desatarse, y ella estaba a punto de perder más de lo que jamás había imaginado. Todo giraba, todo era caos. ¿Podría salvar a su hermano antes de que fuera demasiado tarde? ¿O había hecho ya un trato que no podía romper? El tiempo se estaba acabando y la verdad se acercaba. Mariana se sintió atrapada en un torbellino de confusión. «¡Jaime!», gritó de nuevo, extendiendo la mano hacia su hermano, que se movía aceleradamente entre la multitud. Pero la marea de gente empujaba y arrastraba a su hermano, alejándolo de ella. Y la desesperación creció como una sombra oscura en su corazón. Los rostros de las personas que pasaban estaban «Jaime», una vez más. Su voz se quebró, pero él no la miró. La figura de Pedro se interponía entre ellos, los ojos brillando con un deleite inquietante. Cada paso que daba parecía más una trampa que una defensa. Mariana sintió una oleada fría recorrer su cuerpo. «No puedes dejar que él te hable». Desesperada corrió tras él, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. En un instante, la multitud se hizo a un lado. El espacio se sintió pesado, como si todo el mundo hubiera contenido el aliento. La vibración en el aire se volvió palpable. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Pedro, su voz susurrante como un viento helado. «¿No ves que es muy tarde?». Mariana miró a su hermano, cuya mirada se había concentrado en el niño, como si estuviera hipnotizado. «¿Jaime?», dudó, pero en su rostro vio algo que no había esperado: una calma. «Jaime, ven aquí, esto no es normal». El niño sonrió, pero era una sonrisa torcida, llena de malicia. «Lo que ofrece es algo que nunca podrás tener, Mariana, y lo sabes». Fue entonces que la realidad se rasgó como papel. Un grito desgarrador llenó el aire. La multitud se detuvo y un silencio palpable descendió. Y en medio de ese silencio, una figura emergió del fondo. Una mujer que parecía familiar, con el rostro demacrado por el dolor y la angustia. «Mariana, detente», gritó, avanzando hacia ella con prisa. Mariana la reconoció. Era su madre. «¿Qué haces aquí, mamá?», se precipitó hacia ella, pero su madre se interpuso, bloqueando su camino. «No puedes confiar en él, Mariana, no sabes lo que está pasando». La voz de su madre era un eco de advertencia. «Has estado buscando las respuestas en el lugar equivocado». «Mamá, ¿qué quieres decir?», preguntó, sintiendo su corazón tambalear. «Pedro no es quien dice ser», confesó su madre, con lágrimas en los ojos. «Él es un demonio, encarnado en un niño. Ha manipulado tu dolor para llevarte a este momento». Mariana se sintió como si la tierra se desmoronara bajo sus pies. «Pero, ¿cómo puedes saberlo? Él dijo que podía ayudar a papá». «Todo lo que toca se convierte en dolor», dijo su madre, la voz temblorosa. «Tu padre, él, no está donde crees. Lo que sientes, lo que deseas está en juego aquí. Peter no busca sanar, busca alimentarse de tu desesperación». El tiempo pareció detenerse. La revelación la golpeó con toda su fuerza. «No puede ser, es imposible». La rabia y el horror se entrelazaban en su pecho. Se volvió hacia Pedro, que ahora parecía más un enemigo que un niño. Tú has estado jugando con nosotros todo este tiempo. Despierta, Mariana, eres demasiado sentimental», respondió Pedro, dejando escapar una risa fría. «La desesperanza es un manjar dulce, y tú has sido la más dulce de las víctimas». Un grito ensordecedor rompió el silencio. De repente, Jaime cayó al suelo, cubierto de sombras. Un oscuro torbellino lo absorbía y la multitud comenzó a retroceder, aterrorizada. «¡Jaime!», Mariana gritó, corriendo hacia él, pero las sombras se lo tragaron. «No», Pedro sonrió triunfante, pero fue interrumpido por la voz de su madre que resonaba en la oscuridad. «No puedes dejar que lo tome, no puedes dejar que te separe de tu hermano». Mariana giró la cabeza y vio a su madre al borde de lo imposible. «El precio de la salvación no es uno que debas pagar, Mariana». Y en ese instante, todo se desdibujó. La confusión llenó el aire, un eco de risas, lamentos y sombras danzantes. Cuando la luz regresó, Mariana se encontró en una habitación vacía, con el eco del grito de su hermano resonando en su mente. La mujer era solo un reflejo en el espejo quebrado de la angustia. «Esto no ha terminado», susurró una voz familiar, como un eco lejano.
La decisión está contigo, pero el sacrificio ya ha sido hecho. Un vacío profundo se abrió en su interior mientras se daba cuenta de lo escalofriante. ¿Qué había sacrificado sin darse cuenta? ¿Qué consecuencias habría de enfrentar ahora que el camino se había desviado? La incertidumbre apretó su pecho y el peligro acechaba sobre ella. Todo lo que había creído conocer estaba en juego, y la pesadilla apenas comenzaba. Mariana se quedó paralizada en la habitación vacía. Las paredes blancas se sentían como un encierro. El eco del grito de su hermano resonaba en su mente. «No, no puede ser, Jaime». Su voz se quebró. Buscó a su madre, pero solo había sombras a su alrededor, sombras que parecían reírse de su sufrimiento. Sin saber qué hacer, se giró sobre sus talones y allí estaba Pedro, al lado del espejo, con una sonrisa burlona. «Ya lo ves, todo es un juego, y tú has jugado tan mal». «Mariana», dijo, su voz suave, como un veneno que se filtraba en su mente. «No puedes salvar a nadie si no te salvas a ti misma primero». La desesperación le llenaba el pecho. «¿Qué quieres de mí? Dímelo, quiero a mi hermano de vuelta», gritó, pero Pedro solo arqueó una ceja, divertido. «Oh, es mucho más complicado que eso, querida. Los deseos tienen un precio, y tú ya has empezado a pagarlo», contestó, mientras su figura se movía con una gracia inquietante. «¿Recuerdas la sonrisa de tu padre justo antes de que su mundo se hundiera? Esos momentos están en juego ahora. Cada segundo cuenta». Mariana sintió que el aire se volvía más denso. Sintió que el mundo comenzaba palpitante. «Déjanos en paz». «No puedo perder a mi hermano», pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. El dolor se expandió. Entonces, de repente, el suelo tembló bajo sus pies. Un sonido ensordecedor salió del espejo. Era como si un túnel se hubiera abierto, un portal, y todo se volvió negro. «Jaime», gritó nuevamente. El sonido se desvaneció, llevándola a una escena que no estaba preparada para ver. Estaba de vuelta en el coche, y su hermano estaba en el asiento del pasajero, pero había algo extraño en su mirada. «Jaime». Ella se acercó, pero él estaba inmóvil, como un muñeco de cera. Pedro apareció de nuevo, pero esta vez llevaba la apariencia de una persona más, otra figura familiar. Su padre. «Papá». La voz de Mariana se cortó de emociones. «¿Te alegra verme, Mariana?». La voz era desgarradora, suave, pero había algo en sus ojos que aún seguía ausente. «Tu hermano está perdido, pero hay una manera de traerlo de vuelta». El corazón de Mariana latió con fuerza. «¿Qué tienes que hacer? Dímelo». La desesperación ardía en su pecho. Pedro sonrió. «Es simple. Solo necesitas entregarme tu propia esencia, tu vida misma. Con eso puedo salvarlo». Las palabras flotaron en el aire, cada sílaba como un ladrillo que caía sobre ella. «No». Un nudo se formó en su garganta. «No puedo». Pero a medida que miraba a su padre y a Jaime, la presión del miedo y la urgencia la arrastró. «¿Qué hago? ¿Qué hago?». «Todo depende de ti, cariño», dijo su padre, pero había un brillo extraño en su mirada, una sombra de oscuridad. «Es lo que siempre deseaste, ¿no? Volver a tener a tu familia completa». Fue entonces cuando, con un movimiento abrupto, los rostros comenzaron a cambiar. Su padre se convirtió en un monstruo, una figura simplemente monstruosa. «Eres la madre de todos mis problemas, Mariana», rugió la criatura, y ella retrocedió. «¿Qué? ¿Qué eres tú?», lloró, ahora aterrorizada. Las sombras comenzaron a cercarla una vez más. La risa de Pedro resonaba cruelmente a su alrededor. «Eso, querida, es lo que te reserva el destino. Todo es un ciclo». «No, no, no quiero esto», gritó, mirando a su hermano, quien parecía más distante. Y justo en ese instante, una luz brillante irrumpió en la oscuridad. Era dolorosa, explosiva. Venus había cedido a las décadas de encierro. La claridad llenó la habitación y en la luz su madre apareció, pero esta vez sonriendo, casi sin poder contener la alegría de ver a su hija. «Mamá, ¿dónde estuviste?». Su voz retumbaba entre el caos. «Mariana, no estás sola. Nunca lo has estado», respondió, iluminando el lugar. Pero antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, las figuras de Pedro y el monstruo comenzaron a desvanecerse, llevándose a su hermano con ellas. «Jaime»,
gritó una vez más, pero la luz lo consumía todo. De repente, todo se inundó en una claridad cegadora. Y en el silencio absoluto, Mariana se dio cuenta de algo escalofriante. Las sombras se habían desvanecido, pero su madre ahora tenía los ojos de Pedro. No, no, el horror la golpeó y en un instante se dio cuenta de la verdad devastadora. Su madre había estado involucrada todo este tiempo. No pueden ser, murmuró, sintiendo el sudor frío resbalar por su frente. ¿Qué has hecho, mamá? La luz tembló y todo se volvió negro nuevamente. La verdad oscura se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué significado tenía todo? ¿Qué había hecho su madre para estar en la misma sintonía con Pedro? En el eco del silencio, solo quedaban preguntas que la consumirían para siempre. Mariana se quedó paralizada en la habitación vacía. Las paredes blancas, como un lienzo en blanco, la rodeaban, pero la oscuridad que la aplastaba la hacía sentir como si se estuviera hundiendo. ¿Qué has hecho, mamá? La voz le temblaba y la angustia se pintó en su rostro. La confusión reinaba y la imagen de su madre se mezclaba con la figura escalofriante de Pedro. De repente, la luz que había aparecido antes comenzó a vibrar y pronto se volvió incontrolable. «No», gritó, «esto no puede estar sucediendo». El aire se volvió pesado y sintió que el pánico la ahogaba. Justo en ese momento, las paredes comenzaron a crujir y un sonido ensordecedor surgió del espejo. Como un terremoto, todo empezó a desmoronarse y entonces la figura de su madre cambió. «Mariana», gritó, pero la voz era diferente, era profunda y resonante, como si viniera de muy lejos. «No confíes en ella». Mariana sintió que su estómago se retorcía mientras un torbellino de emociones arrasaba con su equilibrio. «¿Mamá?» No podía distinguir si la voz que escuchaba era la de su madre o la de algo más oscuro. La luz la cegó y cuando volvió a ver, todo había cambiado. Pedro había desaparecido y en su lugar una figura imponente se erguía. Era un hombre, alto y con ojos que parecían arder con un fuego interno. «Soy el verdadero guardián de este lugar», dijo, y su voz resonó como un trueno. «He estado esperando que puedas tomar decisiones, pero ahora los roles se invierten». Mariana retrocedió, aterrorizada. «¿Quién eres? ¿Qué has hecho con mi familia?» La desesperación la consumía, y el mundo a su alrededor parecía tambalearse. «No hay tiempo para explicaciones. Debes elegir», continuó el hombre, y con un movimiento brusco, apuntó hacia la oscuridad. «Tu madre y Pedro han estado jugando un juego que no comprendes. Este mundo es una ilusión basada en tus deseos, pero su verdadera naturaleza es más oscura de lo que imaginas». «¿De qué estás hablando? ¿Qué significa todo esto?» La confusión la abrumaba, pero un nudo se apretó en su garganta. «Jaime, necesito a mi hermano. Devuélvemelo. Él está donde debe estar. El precio que pagaste al permitir que Pedro se acercara fue más alto de lo que puedes imaginar», dijo el hombre, y sus ojos reflejaban lo que parecía ser dolor, o tal vez burla. Y en ese instante sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Se dio cuenta de que estaba a punto de caer en un abismo. «No», gritó, pero no había vuelta atrás. Al caer, vislumbró imágenes de su padre, de su madre, de Pedro y Jaime, entrelazadas en una danza caótica, como si cada uno representara un fragmento de su vida. De repente, todo se iluminó y las sombras comenzaron a dispersarse. El hombre se acercó y su voz resonó en los rincones de su mente. «Cada elección tiene una consecuencia, Mariana, y el juego apenas empieza». El aire se llenó de un silencio inquietante y comenzó a darse cuenta de que este no era un final. Era solo el comienzo. Y en un giro escalofriante, vio la imagen de Pedro transformándose, mostrándole un rostro familiar, el de Jaime sonriendo. «Ahora el juego pasó a ser tuyo», dijo el hombre, dejando que cada palabra resuene en su corazón. Mariana sintió que todo su mundo se desmoronaba. Estaban todos involucrados en esta locura. Y entonces, al mirar hacia atrás, sintió que la línea entre la realidad y la ilusión se difuminaba. Todo lo que creía saber se desvanecía.
Jaime, ¿dónde estás? Las sombras se cernían nuevamente a su alrededor, y el temor se apoderó de ella. Cada latido de su corazón confirmaba lo que temía. Debía tomar una decisión. Pero ¿cuál sería el costo de su elección? La incertidumbre la invadió, y en el silencio se sintió más sola que nunca. Todo había cambiado y no había marcha atrás. Se enfrentaría a lo que venga, porque sabía que en el caos las verdades ocultas se desatarían. Y ahora, mientras el eco del destino la llamaba, la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podía confiar en lo que veía o lo que sentía? Las sombras danzaban, advirtiéndole que todo había comenzado de nuevo. Mariana se sentía atrapada en un laberinto de emociones. La insinuación de que su madre había estado enredada con Pedro la golpeó como un rayo. «No puedes confiar en él», resonaba en su mente, pero la voz de Pedro la interrumpió, resonando como un eco burlón en la habitación vacía. «Despierta de una vez, Mariana. Tu madre y yo somos más parecidos de lo que imaginas». El aire se volvió frío y una sensación de choque la envolvió. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad brotó en su voz, pero Pedro solo sonrió. Esa sonrisa torcida y oscura que tanto la había asustado. «Tu madre ha estado bajo mi influencia desde el principio», reveló, sus ojos brillando con una malicia que la dejó helada. «Ella es la que te trajo a este mundo de ilusiones, la que deseó que la familia se mantuviera unida a costa de lo que sea. ¿Te das cuenta de qué tipo de poder tiene eso?». Mariana sintió que el corazón le temblaba. No, no puede ser. Su madre, siempre tan cariñosa y protectora, ahora se convertía en una figura del horror. La confusión y la tristeza se transformaron en un estallido de ira. «Estás mintiendo. Ella jamás haría algo así». Pedro dio un paso hacia ella. «¿Y quién crees que ha estado manipulando tu dolor? Ella sabía de mí. Te mantuvo a salvo mientras usabas tu deseo para intentar cambiar el destino». Entonces, el espejo detrás de Pedro comenzó a brillar intensamente y una imagen emergió de él. Era su madre, pero no como la recordaba. Tenía un brillo siniestro en sus ojos. «Mariana, es hora de que entiendas la verdad», decía, su voz al mismo tiempo suave y cruel. «He hecho sacrificios para que estés a salvo, para que tu hermano también lo esté. Pero tu deseo de salvar a papá nos ha llevado aquí». Mariana retrocedió, el horror y la desesperación mezclándose. «¿Sacrificios?», murmuró, sintiendo su estómago revolverse. ¿Había una verdad más oscura detrás de la cálida sonrisa de su madre? «¿Qué has hecho, mamá?». «Lo que era necesario», respondió la imagen, su rostro convertido en una máscara de seriedad que le heló la sangre. «Pedro ha sido mi aliado, y juntos hemos tejido esta realidad para protegerte. A veces, una madre debe hacer lo inimaginable». La rabia de Mariana creció como un volcán en erupción. «No puedes decir eso. Estás traicionando todo por lo que hemos luchado». «Lo estoy salvando a él, a tu padre», gritó su madre desde el espejo. «Acabo de hacer un trato con Pedro, el mismo trato que te hizo a ti». «Pero esto es diferente. Él, el verdadero Pedro, se alimenta de nuestras ansias y de nuestras luchas». De repente un estallido de luz la envolvió y su madre desapareció, dejando a Mariana temblando. El aire la oprimía y un súbito ruido atronador resonó en la habitación. A través del caos escuchó un grito desgarrador, un eco familiar que la hizo estremecer. «¡Mariana!». Era Jaime. «¡Jaime!», gritó, pero no había respuesta. En cambio sintió un tirón en su corazón, un dolor punzante. «Jaime, ¿dónde estás? ¿Lo ves?». Pedro la interrumpió. La risa burlona llenaba la habitación. «Tu hermano debe elegir su camino también. Ha sido un peón en este juego, igual que tú». «No, no le hagas esto», suplicó ella, angustiada. Pedro continuó. «Pero ahora aquí está el giro. Si lo rescatas, debes entregar lo que más amas». «¿Hasta dónde llegarías, Mariana?». En ese momento, Mariana sintió que el suelo se desvanecía. Las sombras comenzaban a surgir nuevamente, y una lucha interna comenzó dentro de ella. ¿Sacrificaría a su madre por su hermano? ¿A su hermano por su padre? La realidad se estrujaba.
y el mundo brillaba y se oscurecía a su alrededor. Finalmente, todo estalló. Con un grito atronador, una luz cegadora emergió del espejo. Las sombras se retorcían como serpientes alrededor de ella, y todo su ser se sintió desgarrar. Cuando la luz finalmente se disipó, todo había cambiado. Mariana se encontró en una dimensión paralela, donde el tiempo no avanzaba. Las figuras que conocía estaban congeladas, incluidos sus padres y su hermano, todos mirándola en silencio, presas de un profundo estado de trance. Pedro estaba a su lado, ahora sin sombras ni risas. Tú elegiste, Mariana. Ahora comprendes el verdadero sacrificio. Y en ese instante comprendió que la elección que había hecho había causado una ruptura irreversible. Se dio cuenta de que nunca había estado sola en esto. La verdad estaba ahí, dentro de ella, esperando ser descubierta. Pero ahora todo estaba en un hilo, y los grilletes de su decisión se volvían más fuertes. ¿Qué significa esto?, musitó, su corazón latiendo con fuerza. Pedro sonrió, y al hacerlo, las imágenes de su familia comenzaron a desvanecerse lentamente. La pregunta resonaba en su mente, mientras todo se convertía en un abismo de incertidumbre. ¿Qué tendría que enfrentar a P? ¿Había perdido realmente a su familia para siempre? Mariana se quedó aturdida, observando cómo las figuras de su familia se desvanecían en el espejo. La risa burlona de Pedro retumbaba en su mente, ahogando toda esperanza. Tú elegiste, Mariana. Ahora comprendes el verdadero sacrificio. De repente, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Todo alrededor se tornó borroso, como si el tiempo se detuviera. La realidad parecía desmoronarse, y en un instante que se sintió eterno, una luz brillante emergió del fondo del espejo. Sauceando, el brillo se mudó al entorno, llenando la habitación de una calidez abrumadora. «¡Mamá!», gritó, buscando en la luz a la figura que había estado a su lado. Pero no era su madre la que aparecía. Era ella misma, reflejada y distorsionada, liberando deseos reprimidos que nunca había comprendido. Los ecos de su infancia atormentaban sus oídos. Vio momentos, risas, abrazos, momentos felices. Pero esos recuerdos estaban cortados por una sombra. «Eres la madre de todos mis problemas», resonó la frase, y el estremecimiento se transformó en horror cuando se dio cuenta de que esas palabras podían ser suyas. La figura que una vez fue Pedro se volvió etérea frente a ella. «¿Quieres tener todo de vuelta? Hay un precio que pagar, Mariana». Las mariposas comenzaban a agitarse en su estómago, sintiendo una lucha interna. «Dime qué quieres». Pedro se inclinó hacia ella, su mirada penetrante y palpable. «Debes aceptar el hecho de que eres parte de todo esto. Sin tú saber, has sido un peón en este juego creado por tu madre y yo». En ese instante, la luz alrededor de ellos se cortó. «No puede ser, ella nunca haría algo así», gritó, llena de rabia y decepción. Sin embargo, mientras lanzaba las palabras al aire, un destello clarísimo comenzó a elevarse desde el fondo del espejo. Entonces, todo se oscureció. Un grito monótono surcó el aire, cortando la realidad misma, y entre el caos, una voz conocida se alzó. «Mariana». Era Jaime, pero algo no estaba bien. Su rostro estaba pálido y su mirada llena de angustia. «Ayúdame, Jaime». Su corazón retumbó en su pecho mientras se precipitaba hacia él, pero en ese mismo instante, el aire se vibró. Una sombra gigantesca emergió del fondo, devorando a su hermano. «¡No!», gritó, extendiendo su mano, pero la oscuridad lo absorbía. El horror se apoderó de ella. «Un último sacrificio, Mariana», susurró la voz de Pedro, casi cómplice. «¡No!», gritó, sintiéndose impotente. Pero antes de que pudiera hacer algo, los ojos de Jaime se iluminaron y una mirada profunda cruzó entre ellos. «Espera, no lo hagas, hermana». Y en ese instante algo inusitado ocurre. La figura de Pedro comenzó a desvanecerse, pero no antes de que Mariana se cayera. Una explosión de recuerdos inundó su mente. Vio a su madre, a la sombra del hogar y revelaciones ocultas. «Espera, esto es un juego más grande», gritó. Pedro sonrió, pero los ecos de la verdad comenzaron a surgir. ¿Cuánto había ocultado realmente su madre? ¿Qué papel jugaba ella? El horror se transformó en claridad. Esto es solo la relación que tenías conmigo, ¿no?
La verdad parecía elevarse entre ellos. ¿Eres tú quien ha provocado todo esto? La oscuridad parpadeó y antes de que pudiera procesar, el espejo se rompió en 1000 pedazos. Las imágenes se cortaron y una corriente de energía la envolvió. La voz de Pedro se tornó oscura, un eco ya conocido. El verdadero rostro que buscabas estaba en casa. Siempre fue así. Los lazos se rompen, pero nunca se separan. De su boca salieron palabras que retumbaron en su mente. El ciclo se repite, Mariana. Tú has sido quien lo activó. No. ¡No soy parte de esto!, clamó, pero al instante el espejo quedó en silencio y las figuras de su madre y brother descendieron como sombras. El dolor encogió su pecho. ¿Por qué todo es un engaño?, pensó ahogando lágrimas. Cuando finalmente la claridad regresó, se encontró de nuevo sola en la habitación. Sin embargo, algo había cambiado. Una figura emergía de la nada. «Esto no ha terminado, Mariana», resonó la voz de su hermano. La traición chisporroteaba en el aire. ¿Acaso Jaime había sido parte de ese juego también? ¿Qué secretos oscuros se escondían detrás de esa sonrisa familiar? La luz se apagó a su alrededor y los ecos del sacrificio permanecieron en el aire, ardiendo con la misma intensidad de la confusión. La pregunta latente en su mente era desgarradora. ¿Había sido manipulado por sus propios deseos? ¿O su madre siempre había estado en la misma oscuridad de la que buscaba escapar? Las sombras se cernían de nuevo sobre ella, y a través de las lágrimas, la incertidumbre. ¿Hasta dónde llegaría para salvar a su hermano de una pesadilla aún más oscura? El ciclo apenas comenzaba. Mariana sintió un susurro que atravesaba su mente. La figura de Pedro se desvanecía en un mar de sombras, y su corazón latía con fuerza, mientras la verdad se asentaba en su interior. «No puedo dejar que esto termine así», pensó. Era hora de tomar las riendas de su destino. Con valor renovado, se enfrentó a la figura de Pedro y a la oscura proyección de su madre. «No voy a permitir que sigas manipulando a mi familia», dijo, su voz resonando con determinación. La oscuridad comenzó a desvanecerse ante su resolución. «He tenido miedo, pero ese miedo no me controla más. Voy a luchar por mi hermano». Un rayo de luz emergió del espejo roto, iluminando la figura de Jaime, atrapada en el silencio. «Jaime, estoy aquí», gritó, extendiendo la mano hacia él. La sombra de Pedro tembló, como si su poder temiera la claridad que ahora emanaba de Mariana. «Lo que ofreces es vacío, Pedro. Tú no puedes dar nada que no me pertenezca ya», declaró Mariana, sintiendo que la energía comenzaba a fluir a su alrededor. «Mi familia no es un juego, es real y yo soy fuerte». La risa burlona de Pedro se detuvo. «La fe no es suficiente para romper el ciclo, Mariana», replicó, pero su voz carecía de la confianza anterior, reflejando una inquietud que no podía ignorar. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a retraerse. Fue entonces cuando sintió una conexión con su madre, como si la luz las uniera. «Mamá», exclamó, «recuerda quién eres. No dejes que esto te consuma». La figura de su madre empezó a brillar y por un momento parecía vulnerable, deseando liberarse. «La oscuridad no me definirá más», dijo la imagen de su madre, y en un giro inesperado, la luz que emanaba de Mariana se intensificó, iluminando cada rincón del lugar. La oscuridad se desmoronó, revelando espacios que habían estado ocultos. Al reconocer su poder sin restricciones, Mariana comprendió que nadie, ni siquiera su madre, podía tomar decisiones sobre su vida. «Este es nuestro momento, debemos unirnos». Las sombras comenzaron a fragmentarse como un cristal roto. «No, esto no debería estar pasando», gritó Pedro, mientras se desvanecía ante la luz resplandeciente. Su forma se volvió menos sólida, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Con un último aro de desesperación, desapareció por completo, arrastrando consigo el eco de sus manipulaciones. La habitación recuperó su forma y color. Mariana se dio cuenta de que todo lo que había amado había estado en peligro, pero ahora el peso de la oscuridad se había disipado. Miró a su hermano, que despertaba lentamente. Su semblante era el mismo, pero con destellos de esperanza en sus ojos. «Jaime», corrió hacia él, envolviéndolo en un abrazo profundo. «Estás aquí, lo hemos logrado».
Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, mientras se abrazaban, aliviados y agradecidos de haberse encontrado. «Te busqué. ¿Qué pasó?», murmuró Jaime, su voz temblando entre la confusión y el alivio. «¿Logramos salir?». Mariana lo miró. «Sí, juntos. Ahora somos libres y podemos reconstruir nuestra familia». La luz brilló nuevamente por encima de ellos, una mezcla de amor y promesas renacidas. Mientras avanzaban, sintieron la presencia de la madre, adoptando una forma más humana, sonriendo. «Siempre he estado contigo. Siempre estaré. Ahora podemos seguir adelante y aprender de nuestros errores». Mariana asintió. Este fue el cierre que necesitaban. La verdad y el amor habían triunfado sobre la oscuridad. Experimentaron el calor sanador de la familia, y en el fondo sabían que el viaje había dejado una marca, pero habían reclamado su destino. Al salir hacia un amanecer dorado, un aire fresco les dio la bienvenida. Mariana, sintiendo un nuevo sentido de propósito, se dio cuenta de que aunque los ecos del pasado siempre estarían allí como recordatorios, el futuro pertenecía a ellos. La vida era un lienzo en blanco esperando ser pintado nuevamente, pero con una chispa de incertidumbre, una sombra se deslizó en el horizonte. ¿Acaso realmente habían dejado todo atrás? ¿O habría más desafíos por enfrentar? El ciclo nunca se detendría por completo, y había algo inquietante que aún respiraba en la distancia. Y antes de que todo se difumine, tú tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las historias exclusivas que vendrán. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mantener la chispa viva en esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Me encantaría leerlas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo y ser parte de esta aventura. No esperes ni un segundo más para compartir.